Buenas tardes, el día de hoy voy a realizar un video que corresponde a la asignatura de álgebra lineal. Vamos a realizar ejercicios por el método de Cramer y Gauss-Jordan. Como primer ejercicio que tenemos planteado para resolver por método de Cramer es este que tenemos acá, que ya lo tengo escrito. Entonces, vamos a traspasar los valores eliminando las incógnitas. Aquí en esta parte la vamos a llamar delta. Entonces los valores son 7 menos 1, 1 y el 18. 1, 1 menos 1, 1 menos 17, y como aquí no tenemos z, entonces los vamos a traspasar a 0. Entonces, para hallar el valor de delta, vamos a multiplicar en diagonal hacia la derecha y después en diagonal hacia la izquierda, y estos dos productos los restamos. Entonces multiplicamos 7 por 1 por 0, después menos 1 por menos 1 por 1, después 1 por 1 por menos 17. Ahí realizamos la suma o la debida resta que se realice, y de ahí sacamos un valor. Después realizamos en diagonal hacia la izquierda menos 1 por 1 por 0, 7 menos 1 por menos 17, y después 1 por 1 por 1, hacemos la debida operación, ya sea suma o resta. Entonces este primer valor que dio hacia la derecha le vamos a restar el segundo, y eso como resultado nos da menos 136. Ahora vamos a hallar delta x. Entonces los valores que tenemos acá de delta, entonces como la x es la primera columna, la vamos a eliminar y la vamos a reemplazar por el resultado como lo tenemos aquí en este ejemplo. Entonces tenemos la primera columna, menos 18 menos 6 menos 3, que la reemplazamos. Después menos 1, 1 menos 17 y 1 menos 1, 0, que son los de acá, ¿no? Entonces aquí duplicamos las dos primeras columnas, las duplicamos y las ponemos a la mano derecha para poder hacer la operación. Entonces de aquí igual manera hacemos la operación en diagonal hacia la derecha y después hacia la izquierda. Menos 18, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 3, 1 por menos 6 por menos 17, y después hacia la izquierda menos 1, menos 6, 0, menos 18, menos 1, menos 17, 1, 1, menos 3. Entonces al primer valor de la derecha le restamos lo que dio en diagonal hacia la izquierda, y eso nos da un valor que en delta x es 408. Vamos a realizar esta misma operación para delta y y delta z. Es decir, entonces este es y, entonces lo intercambiamos por el resultado. Entonces ya pondríamos menos 18 menos 6 menos 3 en la segunda columna, y hacemos la misma operación que hicimos acá con delta x. De igual manera lo hacemos con z. Entonces eliminamos esta columna y la reemplazamos por este valor. De igual manera, entonces hacemos las operaciones que den en diagonal, multiplicación, y le restamos la diagonal hacia la izquierda. Aquí ya tenemos los tres valores haciendo estas operaciones. Entonces delta nos da menos 136, delta x 408, delta y 0, delta z menos 408. Listo, ya como tenemos los cuatro valores, vamos a aplicar esta fórmula, que es delta de la incógnita es igual a delta de la incógnita sobre delta. Es decir, que entonces vamos a hallar delta x es igual al delta x, que es 408, dividido menos 136, ¿cierto? Lo mismo con delta y. Delta y sería 0 sobre menos 136, y delta z, delta z es menos 408 sobre menos 136, ¿cierto? Entonces aquí ya realizamos las operaciones. Esto nos da como resultado menos 3, este nos da 0, todo número dividido, todo número que es 0 dividido por cualquier número 0. Aquí realizamos ley de signos, menos por menos más, y eso nos da 3. Entonces aquí decimos que el valor de x es menos 3, el valor de y es 0, y el valor de z es menos 3, no es 3 positivo. Cogemos estos tres valores y los reemplazamos aquí en la fórmula, y nos tiene que dar la igualdad. Un ejemplo sería 7 por menos 3, aquí sería menos 3, aquí sería 0, y aquí sería 3. Entonces 7 por 3, 21, menos
21 menos 0, pues 0, más 3. Entonces a 21 le quito el 18. A 21 le quito 3, daría 18. Y aquí sí, delta x. 21 menos 3 daría 18. Y así lo mismo reemplazamos en toda la fórmula. Listos, para nuestro segundo ejercicio lo vamos a realizar por método de Gauss-Jordan. Entonces el problema nos dice resolver el siguiente problema mediante el método de Gauss-Jordan. Una fábrica de gaseosas tiene 3 sabores de su producto. Cada litro de la referencia 1 contiene 25% de sacarosa, 45% de fructosa y 30% de glucosa. Cada litro de la segunda referencia contiene 15% de sacarosa, 50% de fructosa y 35% de glucosa. Cada litro de la tercera referencia contiene 75% de fructosa, 25% de glucosa. Dice, para la producción del día se disponen de 150 litros de sacarosa, 560 litros de fructosa y 300 litros de glucosa. La pregunta es, ¿cuál debe ser la producción de cada referencia si se pretende que se utilicen los ingredientes? Entonces, vamos a plantear X, Y, Z. Entonces decimos que vamos a plantear la ecuación. Y nuestra ecuación sería, entonces, la siguiente. 25x más 15y. Esto es igual a 150. Después 45x más 50x, 50y más 75z. Después 30x más 35y más 25z. Y esto es igual a 560 y 300. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos fructosa, sacarosa. Entonces, aquí en la primera línea, la primera referencia sería, entonces, esta sería referencia 1, esta sería la referencia 2, y esta sería la referencia 3, que sería Z, ¿cierto? Esta primera línea equivale a todo lo que es sacarosa. Esta todo lo que pertenece a fructuosa. Y la tercera a todo lo que pertenece a glucosa. Entonces, la primera referencia hay este porcentaje de sacarosa, en la segunda referencia este porcentaje de sacarosa, y en la tercera este de sacarosa, en la segunda referencia de fructosa. Bueno, en la primera referencia hay esto de sacarosa y esto de todas estas. En la segunda referencia esto equivale, en la referencia número 1 esto hay de sacarosa, en la referencia número 2 hay 15 de sacarosa, ¿cierto? Ahora en fructosa, en la primera referencia de fructosa hay 45, en la segunda referencia de fructosa hay 50, en la tercera referencia de fructosa hay 75, de igual manera aquí con la glucosa. Entonces en la primera referencia hay 30 de glucosa, en la segunda referencia hay 35 de glucosa y en la tercera referencia hay 25 de glucosa. Entonces las incógnitas que nos equivalen a la cantidad, entonces esta sería cantidad de la referencia 1, cantidad de la referencia 2 y cantidad de la referencia 3. Listo.
Entonces nos dice que tenemos que resolverlo por el método de Gauss-Jordan. Entonces el método de Gauss-Jordan es convertir toda la matriz en cero a excepción de la diagonal, que esa va a quedar como. Entonces esta matriz, bueno, inicialmente entonces como tenemos los valores en porcentaje, entonces tenemos que pasarlo al número entero y eso nos daría, bueno, entonces aquí sería 0,25, 0,15, 0,45, 0,50, 0,75 y 0,30, 0,35 y 0,25. Pero como nos es muy difícil realizar esta operación con decimales, pues yo en mi caso lo convertí al número entero. Entonces, ¿qué hice? A todos los valores de los decimales los dividí en 20, los multipliqué por 20 para que me diera un número entero. Entonces esa matriz me queda de la siguiente manera. La matriz queda la siguiente: 5, 3, 0, ¿cierto? 5, 3, 0, 9, 10, 9, 10, 15, 9, 10, 15, 6, 7, 6, 7 y 5, ¿cierto? Y los resultados serían entonces 3000, ¿cierto? 3000, 11200, 11200 y 6000. Entonces, como les había comentado, multipliqué todos los valores por 20 para que me dieran números enteros y no tuviera que hacer toda la operación con decimales, que queda demasiado complicado. Entonces, ¿qué dice el método de Gauss-Jordan? Que esta diagonal tiene que quedar en unos y el resto de los números tengo que convertirlos a 0. Listos, entonces vamos a convertir a 0 este 9. Entonces esa fórmula sería, ¿cierto? Esa primera fórmula sería menos 9f menos 9 fila número 1, ¿cierto? Más la fila. Entonces, para convertir este número a 0, entonces dice que vamos a coger la primera fila, ¿cierto? Y la vamos a multiplicar por 9. Toda la fila la vamos a multiplicar por 9. Después cogemos la segunda fila y la multiplicamos por 5, ¿cierto? Entonces, entonces quedaría 9 por 5 con menos 45 y 5 por 9, 45. Entonces ahí ya hacemos toda la operación y esta fila ya nos quedaría de la siguiente manera. Esta fila nos quedaría así. Entonces aquí 0, ¿cierto? 2375, 2375 y 29.000. ¿Cierto? Listo. Ahora vamos a proceder a cambiar este 6 a 0. Entonces la fórmula para cambiar ese 6 a 0 es menos 6f menos 6f1 multiplicado por la fila número 1 más 5 de la fila número 3, ¿cierto? Entonces dice menos 6 por la fila 1, entonces en este caso sería 6 por 5, 30, nos daría aquí menos 30, ¿cierto? Bueno, y el resto de la operación por la otra fila, entonces 6 por 3, 18, 6 por 0, 0, y 6 por 3000, 18.000. Después le sumamos la multiplicación de 5 por la fila 3, entonces 5 por 6, 30 positivo, ¿cierto? Ya tenemos un 30 positivo, lo mismo con los demás factores. Entonces hacemos después ya la suma, la vida suma, y esta matriz, esta fila ya nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 0, 17, 0, 17, 25, 25 y 12.000. Listos. Ahora vamos a proceder con la segunda fila, ¿cierto? Vamos a convertir este 3 en el 0 y vamos a utilizar entonces la siguiente fórmula.
De igual manera así con este. Entonces ahí para eliminar este 3, la fórmula es menos 3F2, menos 3F2, ya la protagonista es esta fila, ¿cierto? Porque esta es donde vamos a dejar el número entero, menos 3 fila por más 23 por más 23 por la fila 3, por la fila 1, perdón, por la fila 1, sí. Listos, entonces, quedaría entonces 3 por la fila 2, entonces 3 por 0, 0, ¿cierto? 3 por 23, eso nos da menos 69, ¿cierto? Nos da menos 69 acá en este caso, lo mismo entonces multiplicamos 3 por 75 y 3 por 29. Después la suma entonces sería 23 por la fila 1, pues 23 por 5, 23 por 3, que ya sabemos que nos da 69, entonces aquí este dio menos, sea positivo, entonces ya queda aquí en 0, y lo mismo 23 por 0 y 23 por 3. Entonces ya al aplicar esa fórmula, esta fila ya nos quedaría de la siguiente manera. Esa fila nos quedaría 115, aquí nos quedaría entonces 0, 115, 0, menos 25, menos 225, y el resultado sería menos 18.000. Ahora, entonces la diagonal nos vamos a convertir en unos a lo último, ¿no? Ahora vamos a proceder a cambiar este 17 para convertirlo en 0, ¿cierto? Y esa fórmula sería, la otra fórmula sería menos 17 por la fila 2, porque va a ser la protagonista, más menos 17 por la fila 2, más 23 multiplicado por la fila 3, que en este caso sería esa, que es la que vamos a convertir. Menos 17 por la fila 2. Por la fila 2, ¿cierto? Menos 17 por la fila 2 más 23 por la fila 3. ¿Para qué? Para convertir esta fila en 0, este valor en 0. Entonces, menos 17 por toda la fila 2, entonces 17 por 0, 0, 17 por 23, eso nos da menos 391, ¿cierto? Y lo hemos multiplicado entonces 17 por el 75, el 17 por el 29. Ahora, 23 por la fila 3, que sería esta, en este caso, ¿cierto? Entonces 23 por 0, 23 por 17, que ya sabemos cuánto nos da 391. Ya tenemos entonces aquí el negativo y el positivo, entonces ahí en la resta ya nos daría 0. Entonces aplicando esta fórmula aquí en esta fila, entonces esta fila ya nos quedaría de la siguiente manera. Ya nos quedaría aquí entonces 0, 0, este tercer valor nos quedaría menos 700, ¿cierto? Menos 700, menos 217.000. Menos 217. Listos, así llevamos nuestra matriz. Entonces ya nos faltaría transformar a 0 estos dos valores. Entonces, para transformar el menos 225 a 0, entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula, que sería menos 225 por la fila 3, ¿cierto? Que va a ser la protagonista, menos 200 más 700 por la fila 1, ¿cierto? Entonces aplicando esa fórmula, entonces 225 por la fila 3, entonces 225 por 0, 0, 225 por 0, 0, 200 menos 225 por menos 700, eso nos da 157.500, ¿cierto? Nos da acá 157.500 y después los menos 225 multiplicado por esto. Después la suma, ¿cierto? De 700 por la fila 1. Entonces 700 por 115, 700 por
por 0, 700 por 225, 700 por 18.000. Entonces ya sabemos que 700 por 225 nos da menos 157.500. Entonces ya aquí lo tendríamos, aquí ya transformaríamos este en 0, porque uno es positivo y otro es negativo, ¿cierto? Aquí más por menos, más, ¿cierto? Y aquí este más por menos, menos. Entonces el de este quedó positivo y el de este quedó negativo. Entonces, ya esta fila nos quedaría de la siguiente manera, aplicando esa fórmula de ¿cierto? Nos quedaría 80.500, ¿cierto? Aquí ya nos quedaría 0 y aquí 0. Y aquí 3 millones, ¿cierto? 622.000, perdón, es 36 millones. Entonces serían 36 millones, ¿cierto? 225.000. ¿Cierto? 36, 225.000. Listos. Entonces, ahora, ¿cuál nos hace falta? Nos hace falta pasarlo a 0. Entonces, están lo mismo. Vamos a aplicar una fórmula. La fórmula para eliminar ese 75 es 75 por la fila 3, que es la protagonista, más, bueno, en este caso es menos, ¿no? Porque el signo aquí está contrario. Menos 700 por la fila 2. Entonces ahí multiplicamos entonces el 75 por la fila 3, entre 75 por 700. Ahí nos daría, entonces este valor nos daría negativo, ¿cierto? Este de arriba nos daría un valor de menos 16.275.000, ¿cierto? Es lo mismo, entonces 75 por este valor. Después la resta de 700 por la fila 2, 700 por 0, 700 por 23, 700 por 75, entonces allá nos da negativo, ¿cierto? Allá nos da negativo y esa fila nos quedaría de la siguiente manera. Esa fila nos quedaría entonces eliminamos aquí estos. Quedaría entonces acá. La segunda fila nos quedaría 16.100, ¿cierto? Aquí nos quedaría 0, 16.100, 0 y aquí 4.025.000, ¿cierto? 4.025.000. Listos, entonces ahora tenemos que traspasar esta diagonal en 1. Entonces vamos a dividir todos los valores, este valor, entonces vamos a dividir. Solo vamos a dividirlo todo por 80.500. Toda esta parte dividirlo por 16.100. Y como este está negativo, tenemos que dejar de que esté positivo. Lo dividimos por menos 700. A todas las filas. Entonces eso nos quedaría, la siguiente matriz nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría acá entonces 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y aquí los resultados nos darían 450, 250 y 310. ¿Listos? Entonces esto multiplicado por esto nos da estos valores. Como conclusión entonces tenemos la respuesta a nuestro problema. Sería entonces, para utilizar todos los ingredientes se deben producir 400 litros de sacarosa, 250 litros de fructosa y 310 litros de glucosa. Esos serían los resultados para determinar la producción del vino. Con esto ya terminaríamos el ejercicio. Muchas gracias.